Ese jueves volví antes de lo previsto. Había un corte de luz en la oficina de Getafe y mandaron a todos a casa. Cogí el cercanías de las 15:10, pensando en echarme una siesta, ver el partido, y quizás sorprender a Laura con su plato favorito, porque últimamente andábamos fríos. Distantes, más bien. No era nada raro, 6 años de matrimonio dan para altibajos, y yo creía que estábamos en uno de esos momentos en los que solo hacía falta un empujón. No me esperaba encontrar la puerta del piso entreabierta. Pensé que tal vez la había dejado así porque estaba bajando la basura o hablando con algún vecino, pero no había nadie en el pasillo. Me dio un poco de mala espina, pero no lo suficiente como para entrar en alerta. Puse la llave por costumbre, la giré y empujé despacio, como si me colara en mi propia vida. Lo primero que noté fue el silencio. Nada de música, ni tele, ni el ruido del secador, ni su voz hablando por teléfono como solía. Un silencio espeso, incómodo. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada y avancé hacia el salón. Y entonces, escuché un gemido. No era fuerte. No era exagerado. Era uno de esos gemidos que conocía bien, pero que, por alguna razón, sonaba raro. Ajeno. No era mío, no era para mí. Me quedé paralizado. Cerré los ojos un segundo. Los volví a abrir. Pensé, no puede ser eso. Habrá puesto una serie. Un audio. Cualquier cosa menos lo que creo. Di 3 pasos. Y lo escuché otra vez. Esta vez, acompañado de una respiración entrecortada. Y después, la voz de ella, baja, jadeando, diciendo así, no pares. No te sé decir cuánto tiempo me quedé ahí, de pie en el pasillo. El reloj de la cocina marcaba las 15:47. El sol entraba por la ventana, dándole a todo un aire demasiado normal. Como si el mundo no supiera que algo estaba rompiéndose dentro de mí. No entré. No grité. No monté una escena. Me fui. Bajé por las escaleras con las piernas temblando. Caminé sin rumbo durante media hora hasta que llegué a la casa de mi hermano Luis. Él no estaba currando, pero tenía una copia de sus llaves. Me metí, me senté en su sofá, y me quedé mirando al vacío sin entender qué coño acababa de pasar. Ahí empezó todo. Ese sonido fue el principio del fin. Ese jadeo fue la frase de apertura de la historia que te voy a contar. Y créeme, si crees que lo más jodido fue ese momento, no has visto nada. No volví al piso ese día ni el siguiente. Le dije a mi jefe que necesitaba cogerme el viernes libre por un tema familiar urgente y me encerré en casa de mi hermano Luis sin decirle nada a él tampoco. No tenía fuerzas para dar explicaciones. Apagué el móvil, cerré las cortinas y estuve casi 24 horas sin moverme del sofá, repasando una y otra vez ese momento en el pasillo, esa voz de ella, esa respiración que no era mía, y esa sensación asquerosa de haber entrado en un lugar donde yo ya no encajaba. Me duché el sábado a las 10 de la mañana, sin ganas pero sintiendo que si no lo hacía, iba a pudrirme por dentro. Cuando salí del baño y encendí el móvil, tenía 12 llamadas perdidas de Laura y 4 mensajes que no decían mucho, solo que le avisara si estaba bien, que estaba preocupada, que no entendía por qué me había ido así. No mencionaba en ningún momento lo que pasó. Ni una palabra sobre lo que escuché, como si no hubiera existido, como si yo me hubiera vuelto loco de repente y hubiera desaparecido sin motivo. No contesté. Fui al piso a eso de las 12, sabiendo que ella no estaría porque trabajaba los sábados por la mañana, y al llegar, todo estaba perfectamente ordenado. El salón limpio, la cama hecha, la cocina impecable. Como si nada hubiera pasado. Como si lo del jueves no hubiera sido real. Pero lo fue. Lo sabía. Lo escuché. No soy idiota.
Me senté en la cama y me quedé mirando la pared durante casi una hora. Pensaba en entrar al baño, mirar en el cubo de la ropa sucia, buscar alguna prenda o rastro, pero me di cuenta de que no quería pruebas. No necesitaba confirmar nada. Lo que quería era entender. ¿Quién era? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo coño había sido tan imbécil de no darme cuenta? Al final no revisé nada. Volví a salir. Me fui a andar por Getafe sin rumbo, con el móvil en la mano y una idea que no me quitaba de la cabeza: tenía que saber quién era el otro. Porque sí, estaba dolido, estaba humillado, pero sobre todo estaba rabioso. No con ella, todavía no. Con él. El que se metió en mi casa, en mi cama, en lo que era mío. No por posesión, sino por lo que habíamos construido. Quería saber qué cara tenía, cómo hablaba, si era más alto que yo, más joven, más simpático. No sé qué esperaba encontrar, pero tenía que hacerlo. El sábado por la noche volví al piso, y Laura estaba en el sofá, viendo una película con una manta en las piernas. Me miró como si hubiera vuelto de la guerra. No dijo nada al principio, solo me observó como si estuviera intentando leerme. Me quedé de pie junto a la puerta, sin avanzar, sin colgar la chaqueta, sin saludar. ¿Dónde estabas?, me preguntó, bajando la voz. Fuera, le respondí, sin apartar la mirada. Te he llamado, añadió. Pensé que te había pasado algo. Sí, algo pasó. Y ahí, por primera vez, noté que algo en su rostro se tensó. Algo mínimo. Un gesto contenido. Como si de repente se diera cuenta de que yo sabía. Pero no dijo nada. No preguntó qué había pasado. Solo se quedó callada, esperando. No tenía intención de montarle una escena. No quería gritos, ni lágrimas, ni disculpas falsas. Así que me senté en la silla del comedor, la miré desde ahí y hablé sin levantar la voz. El jueves volví antes del trabajo. Entré en casa a las 3:30. Escuché cosas que no debería haber escuchado. Ella no se movió. Se quedó con la vista fija en el suelo, como si no supiera si debía negarlo o rendirse. El silencio fue más fuerte que cualquier palabra. ¿Quién es?, pregunté, sin rodeos. Pasaron 10 segundos hasta que levantó la cabeza. Me miró con una mezcla rara de tristeza y resignación. Como si supiera que el daño ya estaba hecho, pero aún no se atrevía a enfrentarlo del todo. No fue planeado. No es lo que tú crees. Lo que yo creo es que alguien se estaba follando a mi mujer en nuestra cama. ¿Voy bien? No lo digas así, me respondió, como si la forma de decirlo fuera más grave que el acto en sí. ¿Desde cuándo? No contestó. Se frotó las manos, se levantó del sofá, empezó a caminar en círculos como si buscara aire. Yo seguí sentado, firme, mirando cómo evitaba todo menos la verdad. ¿Desde cuándo, Laura? Unos meses, dijo finalmente. 4. 5 tal vez. No lo sé con exactitud. ¿Y cómo empezó? No lo sé. Fue en la oficina. Una tarde. Nos llevamos bien, empezamos a hablar más de lo normal, coincidíamos en las pausas del café, y un día, bueno, pasó. ¿Y seguiste volviendo? Sí. ¿Y lo trajiste aquí? Asintió muy despacio. Esa fue la peor parte. No que lo confirmara, sino la forma en la que lo hizo. Sin drama. Sin teatro. Como si estuviera agotada. Como si ya hubiera llorado todo por dentro y ahora solo quisiera terminar. ¿Quién es? No te lo voy a decir. ¿Por qué no? Porque no va a cambiar nada. Ya sabes lo que pasó. Saber su nombre solo te va a hacer daño. Me reí.
No porque me hiciera gracia, sino porque me pareció ridículo que intentara protegerme ahora. Como si se pudiera ahorrar el dolor. Como si ya no lo tuviera incrustado en cada parte de mí. ¿Lo sigues viendo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No sé qué hacer. No sé si quiero seguir viéndole. No sé si quiero seguir contigo. No sé nada, Steve. Estoy hecha un lío. Ahí me mató. Porque yo tenía rabia, tenía ganas de romper cosas, de gritar, de pegarle una patada a la mesa, pero escuchar que ni siquiera sabía si quería seguir conmigo fue como tragar ácido. Pensé que al menos iba a pedir perdón, a suplicar, a decir que había sido un error. Pero no. Ni siquiera eso. Me levanté. Cogí mis cosas. Le dije que iba a quedarme en casa de Luis hasta que decidiera qué hacer. Ella no intentó detenerme. Solo preguntó si iba a decirle algo a alguien. Le respondí que no soy como ella, que lo único que quiero ahora mismo es no verla. Salí del piso sin mirar atrás. Y mientras bajaba por las escaleras, lo supe. No iba a dejarlo ahí. Esto no iba a terminar con un lo siento y una conversación incómoda en una cocina. Alguien iba a pagar por esto. No con golpes. Con algo peor. No dormí esa noche ni las siguientes. Me quedé en el sofá de Luis, mirando al techo, con el móvil apagado y la cabeza funcionando como una máquina que no sabe parar. No estaba triste todavía, ni siquiera especialmente dolido, lo que sentía era una mezcla incómoda de claridad y frío, como si de pronto todo hubiera encajado y ya no quedara espacio para la duda. Laura había decidido traicionarme y, además, había decidido hacerlo en nuestra casa, en nuestra cama, sin importarle lo que yo pudiera sentir si algún día lo descubría. Y esa decisión no iba a quedar en una conversación incómoda ni en un acuerdo silencioso para separarnos de buenas maneras. No me interesaba el drama, ni el perdón forzado, ni el papel de víctima digna. Me interesaba que entendiera lo que significa cruzar ciertas líneas. El lunes por la mañana volví a trabajar desde el portátil de mi hermano, pero apenas avancé nada. Abrí documentos, cerré pestañas, escribí líneas de código que luego borraba sin leerlas. A las 11 salí a dar una vuelta y, sin darme cuenta, acabé cerca del edificio donde trabajaba Laura. Me quedé al otro lado de la calle, apoyado en una farola, observando la entrada como si fuera un desconocido esperando a alguien. No sabía qué esperaba ver exactamente, pero lo vi. A las 12:20 salió ella, hablando animadamente con un tipo alto, con barba de varios días, traje barato y actitud de confianza excesiva. Caminaban demasiado cerca. No hacía falta ser ningún experto para entenderlo. Él le tocó el codo al decirle algo, ella sonrió, bajó la mirada, y en ese gesto reconocí algo que ya no era mío. No me acerqué. No dije nada. Solo memoricé su cara. Esa misma tarde empecé a moverme. No de forma impulsiva, sino con la calma de alguien que ya ha tomado una decisión. Llamé a Marta, una amiga de la universidad que ahora trabajaba en un despacho de abogados en Madrid, especializada en derecho laboral y civil. No le di detalles, solo le dije que necesitaba una consulta, que era urgente, que no quería hacer ruido todavía. Me consiguió una cita para el martes a primera hora. Cuando colgué, sentí por primera vez algo parecido al control. No era felicidad, ni alivio, pero al menos ya no estaba paralizado. En la reunión no lloré ni me exalté. Le expliqué todo con frases largas, ordenadas, sin adornos, desde el momento en que escuché lo que escuché hasta la conversación en el salón. Ella tomó notas, me hizo preguntas concretas, me pidió fechas, horarios, cualquier cosa que pudiera servir más adelante. Cuando terminé, me miró con seriedad y me dijo que había varias opciones, que ninguna era rápida ni limpia, pero que si quería actuar con cabeza y no solo con rabia,
Había caminos legales y sociales que podían doler mucho más que un portazo. Asentí. Eso era exactamente lo que buscaba. Salí de allí con una lista mental de pasos y una certeza clara: no iba a enfrentarme a Laura todavía. No hasta tenerlo todo preparado. Esa noche ella me llamó 4 veces. No contesté. Me escribió diciendo que necesitábamos hablar, que no podía seguir así, que estaba hecha polvo. No respondí. No por crueldad, sino porque ya no quería jugar a su ritmo. Si algo había aprendido en esos días es que el silencio, bien usado, puede ser devastador. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en una rutina doble. De cara al mundo, seguía trabajando, quedando con Luis, haciendo vida normal. Por dentro, estaba construyendo algo. Empecé a revisar cuentas conjuntas, gastos, movimientos que antes nunca miré con atención. Descubrí reservas de hoteles, cenas que no cuadraban con su horario laboral, pagos que ella había justificado como reuniones o comidas de empresa. No necesitaba espiar, ni revisar mensajes, ni hacer nada ilegal. Todo estaba a la vista, solo había que querer verlo. Guardé copias de todo. Fechas, importes, lugares. No por celos, sino por estrategia. También hablé con recursos humanos de su empresa, usando un correo anónimo y muy medido, sin acusaciones directas, solo planteando una situación hipotética sobre relaciones inapropiadas entre empleados del mismo departamento y posibles conflictos de intereses. No dije nombres. No hacía falta. Sabía que la duda, una vez sembrada, trabaja sola. Y lo más importante, sabía que el tipo con el que estaba, ese al que vi salir con ella, era su superior directo. La tercera semana volví al piso. Laura estaba allí. Me abrió la puerta con los ojos rojos, ojeras profundas, y una expresión que no supe interpretar del todo. No parecía culpable, parecía cansada. Me senté frente a ella en la cocina. No hubo abrazos ni reproches iniciales. Ella habló primero. No puedes desaparecer así, me dijo. No es justo. Lo justo dejó de importar el día que lo metiste aquí, le respondí, sin elevar la voz. Intentó explicarse otra vez, hablar de confusión, de rutina, de sentirse sola, de cosas que yo ya había escuchado 1000 veces en historias ajenas y que ahora me sonaban vacías. La dejé hablar. No la interrumpí. Cuando terminó, le dije que no pensaba discutir lo que había pasado, que ya no me interesaba su versión emocional de los hechos, que lo único que quería era que escuchara la mía. Durante semanas me has tratado como si yo fuera el problema, le dije. Como si mi reacción fuera exagerada, como si lo grave fuera que me fuera de casa y no que tú decidieras follarte a otro en nuestra cama. Eso se acabó. Se quedó en silencio. Le dije que había iniciado trámites para separarnos, que no pensaba compartir piso ni fingir normalidad, que a partir de ese momento toda comunicación sería práctica y breve. Entonces cometió el error que terminó de empujar todo. ¿Y qué vas a hacer, Steve? Me preguntó. ¿Arruinarme la vida por una aventura? La miré. No sentí rabia. Sentí algo más frío. No, le respondí. Eso lo hiciste tú sola. Yo solo voy a dejar que las cosas caigan donde tengan que caer. No entendió a qué me refería. Aún no. 2 días después, Recursos Humanos abrió una investigación interna en su departamento. Nada oficial todavía, pero suficiente para que empezaran las preguntas incómodas. El tipo dejó de aparecer con ella a la salida. Ella empezó a llegar tarde a casa de sus padres, donde se había mudado provisionalmente. Me llamó llorando una noche, diciendo que la estaban presionando, que él se estaba desmarcando, que nadie la defendía. No contesté. No era mi papel hacerlo.
La verdadera venganza no fue gritar, ni humillarla en público, ni contar nuestra historia a todo el mundo. Fue obligarla a enfrentarse sola a las consecuencias de sus decisiones, sin mi apoyo, sin mi silencio cómplice, sin la comodidad de saber que yo estaría ahí para amortiguar el golpe. Yo no provoqué nada. No inventé nada. Simplemente dejé de protegerla. El día que me llamó para pedirme que nos viéramos, supe que ya había empezado a derrumbarse todo. Me escribió a las 7 de la mañana, un mensaje breve, sin adjetivos, sin puntos suspensivos ni emoticonos, nada de esa falsa calidez que usaba antes cuando quería suavizar una conversación incómoda. Solo puso, ¿podemos hablar hoy? Le respondí después de media hora, sí. A las 7, en el piso. No pregunté de qué, no quise saber si venía buscando comprensión o una tregua. Tenía claro que no le debía explicaciones emocionales. Esa etapa había terminado y ahora todo lo que quedaba entre nosotros era el cierre de un proceso que ella misma empezó. Llegó puntual. La noté más delgada, o simplemente más apagada, con el rostro tenso y los movimientos medidos, como alguien que ya no se siente segura ni en los lugares donde antes caminaba con soltura. Entró al salón sin preguntar si podía hacerlo y se quedó de pie, con la mochila colgando de un hombro como si pensara marcharse pronto, aunque los ojos le pedían otra cosa. Me senté en la silla del comedor, con los brazos cruzados y la mirada fija. Esperé. Ella fue directa. Me han suspendido. A él también. A los dos. No contesté. Asintió con la cabeza, como si entendiera que yo no iba a facilitarle la conversación. Continuó. Están revisando todo. Me han dicho que hay correos, que hay registros. No sé quién lo envió ni cómo empezó esto, pero... No te preocupes, la interrumpí por primera vez. Fui yo. No le tembló la cara, ni rompió a llorar como esperaba. Solo respiró hondo, bajó la mochila al suelo, se sentó en el sofá y se quedó mirando el suelo. La escena no tenía dramatismo. Era seca, áspera, como el resto de nuestra historia reciente. Me preparé un café sin ofrecerle uno. Ella esperó a que volviera. ¿Por qué hiciste esto? Me preguntó sin reproche, sin rabia, solo con una especie de agotamiento. Porque no me iba a quedar callado mientras tú salías de esto limpia. Porque decidiste romperlo todo y pensaste que el precio lo iba a pagar solo yo. Porque alguien tenía que decirte que las acciones tienen consecuencias. ¿Crees que me importa ese trabajo ahora? ¿Que todo esto compensa lo que pasó entre nosotros? Me da igual lo que te importe. No lo hice para equilibrar nada. Lo hice porque no me dio la gana protegerte más. Se quedó callada. No tenía espacio para discutir. Sabía que lo que le estaba pasando no venía de un lugar irracional. Sabía que no podía montarme una escena de víctima sin quedar en ridículo. Y eso era lo que más la jodía. Me equivoqué, dijo entonces. Lo sé. Y no estoy esperando que me perdones. Solo necesitaba decírtelo. ¿Y eso para qué sirve? Para mí. No para ti. Sé que te perdí. Me encogí de hombros. No le iba a regalar ni un gesto de empatía. ¿Y él? Pregunté después de un rato. Se desentendió. Dice que no quiere problemas, que todo fue mutuo, que no hubo acoso ni presión de su parte. Básicamente me dejó sola con todo el marrón. Buena elección hiciste. Sí. La conversación duró poco más de media hora. No hablamos del divorcio, ni de los papeles, ni del dinero. Eso lo estábamos gestionando por vía legal y no tenía sentido enredarse en tecnicismos cuando lo que teníamos que cerrar era otra cosa. Le pedí que me devolviera las llaves del piso. Las sacó del bolsillo sin decir nada y las dejó sobre la mesa. Cuando se fue, no cerró la puerta de golpe, no miró atrás,
no dijo adiós. Solo se fue. Y supe que no iba a volver a tener poder sobre nada en mi vida. La siguiente semana fue tranquila en apariencia. Yo seguí trabajando, viéndome con algunos amigos, volviendo al gimnasio. No conté nada de lo ocurrido, no publiqué nada en redes, no expuse a nadie en público. No por respeto a ella, sino porque entendí que lo que más dolía, lo que de verdad perfora, es el silencio total. El que no te da ni el beneficio del escándalo. El jueves por la noche me llamó Marta, la abogada. Me dijo que el proceso estaba yendo bien, que el informe que le había entregado con toda la documentación había sido muy útil para acelerar las cosas. Me preguntó si quería iniciar el reparto de bienes o si prefería esperar. Le dije que podía empezar ya con todo. Le aclaré que no tenía interés en quedarme con más de lo justo, que no quería una guerra económica, que solo me asegurara que ella no pudiera sacar ventaja de una situación que ella misma había creado. El viernes, Laura volvió a escribirme. Fue un mensaje largo, esta vez con un tono distinto. Más emocional, más desesperado. Me dijo que no quería que acabáramos así, que sentía haber arruinado lo que teníamos, que había pensado que esa aventura le daría algo que le faltaba y se había dado cuenta demasiado tarde de que lo único que había hecho era destruir lo único que valía la pena. Dijo que se sentía vacía, que estaba sin trabajo, sin rumbo, sin casa propia. Dijo que sabía que no merecía una segunda oportunidad, pero que le gustaría hablar por última vez, sin reproches, solo para despedirse bien. Le respondí 3 horas después, no lo creo necesario. No me debes un cierre. Me lo diste el día que te metiste en esa cama. No volvió a escribirme. Esa noche, mientras cenaba solo en casa, me di cuenta de que ya no me dolía. Que no tenía ansiedad, ni angustia, ni ese nudo en el pecho que había sentido al principio. Había pasado algo mejor, había recuperado la autoridad sobre mi vida. No tenía una victoria, no estaba celebrando nada, pero al menos no estaba esperando que alguien me devolviera algo. No quería su perdón, ni su arrepentimiento, ni su miseria. Solo quería seguir adelante sin tener que cargar con nada que no me perteneciera. La siguiente vez que volví a verla fue por obligación, en la firma de los papeles. Marta me había llamado unos días antes para confirmar la hora y el lugar, todo estaba ya acordado, los términos eran simples, reparto de bienes equitativo, nada de pensiones ni propiedades compartidas, solo el cierre legal de algo que llevaba muerto más tiempo del que yo había querido admitir. La cita era un lunes a las 10, en un despacho en el centro de Madrid, y llegué 10 minutos antes, más por no tener que saludarla de camino que por puntualidad. Ella ya estaba sentada en la sala, con una carpeta en el regazo, vestida de forma formal, sin maquillaje, con una expresión que ya no me provocaba nada, ni rabia, ni tristeza, ni ternura. Solo indiferencia. Entré, saludé al abogado de ella con un apretón breve, me senté y abrimos los documentos. Durante la lectura, nadie habló. Solo se oían las hojas al pasar y los clics del bolígrafo que Marta usaba para señalar los espacios donde debía firmar. Laura no miraba a nadie. Mantenía la vista en la mesa, firme, como si eso hiciera más rápido el trámite. Yo firmé cada página con calma, revisando que todo estuviera como habíamos pactado, sin querer dejar ni una coma mal colocada. Cuando terminamos, el abogado de ella se levantó, estrechó nuestras manos con ese gesto vacío que tienen los que se dedican a separar personas para ganarse la vida, y salió de la sala para ir a entregar las copias. Marta hizo lo mismo. Nos quedamos solos. Laura fue la que rompió el silencio. No pensé que acabaría así. No respondí. Estaba claro que no había venido a buscar reconciliaciones, pero si quería decir algo, tal vez limpiar algo que solo le pesaba a ella. No esperaba que me lo perdonaras, pero tampoco pensé que me odiarías tanto. No te odio, le respondí, mirando directo.
Para odiar a alguien tiene que seguir importándote. No bajó la mirada. Asintió levemente y luego suspiró. Parecía cansada, no por la situación, sino por todo lo que llevaba encima. Esa fue la primera vez que noté que algo en ella se había derrumbado del todo. No en el sentido de perder, sino de alguien que sabe que ya no puede reconstruir nada con lo que quedó. Él me bloqueó, dijo después de un rato. No dije nada. No me interesaba lo que hiciera el otro. Cuando empezó todo, pensé que solo era algo que me hacía sentir viva, que me distraía, que me hacía reír otra vez, pero luego se volvió una rutina también, una que encima escondía y me pesaba. Me hizo sentir especial al principio y luego me convirtió en una carga para él. ¿Y yo qué era? ¿Una caja fuerte donde dejabas tu culpa? No, respondió rápido. Tú eras lo único real, pero no me di cuenta hasta que ya te había perdido. Y eso no lo digo para que vuelvas, lo digo porque sé que nunca vas a perdonarme, y aún así necesito decirte que no eras tú el problema. Nunca lo fuiste. Me quedé en silencio. No me conmovía lo que decía, pero al menos no mentía. Y eso era nuevo. Durante meses me lo negó todo, me trató como si yo fuera el loco, el paranoico, el pesado que no sabía soltar el pasado, y ahora, cuando ya no podía arreglar nada, era cuando por fin era honesta. No porque quisiera reparar algo, sino porque ya no tenía nada que perder. No es justicia lo que quiero, le dije. No es verte sufrir ni perderlo todo. Pero tampoco voy a consolarte. Este momento lo construiste tú sola. Yo solo vine a afirmar lo que ya estaba roto. Lo sé, dijo sin levantar la voz. Y no espero consuelo. Solo quería que supieras que me arrepiento. No del resultado, porque entiendo que esto tenía que pasar, sino de la forma. Te humillé. Me porté como una cobarde. Ni siquiera fui capaz de terminar lo nuestro antes de meter a otro en nuestra vida. Si pudiera borrar algo, sería eso. La forma. No el final, porque si llegamos a esto es porque también fallamos como pareja. No estuve de acuerdo, pero no tenía sentido discutir. Ella podía pensar lo que quisiera. Para mí la historia estaba clara, uno puede fallar como pareja en muchas cosas, pero cruzar la línea de la traición sin avisar ni enfrentar las consecuencias no era un fallo de relación, era una decisión personal. Y ella la tomó sin contar conmigo. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó al final. Lo que me dé la gana. Asintió. Se levantó, cogió su carpeta y se quedó quieta antes de salir. Ojalá algún día puedas recordar algo bueno de lo que fuimos. Yo ya lo hago, le respondí. Pero eso no cambia lo que tú hiciste. Se fue sin mirar atrás. Los días siguientes fueron extraños. Ya no había mensajes, ni llamadas, ni reuniones legales, ni correos con términos que revisar. Estaba todo cerrado. El banco confirmó que las cuentas conjuntas estaban disueltas, la compañía eléctrica me envió el recibo solo a mi nombre, el buzón ya no tenía cartas dirigidas a ambos. Era como si alguien hubiera borrado su presencia de mi vida con una precisión quirúrgica. Pero no me sentía vacío. Me sentía limpio. Había pasado tanto tiempo atrapado en una tensión constante, en la espera de su siguiente mentira, en la vigilancia constante de mis propias emociones, que ahora el silencio era descanso. No una ausencia, sino una pausa. Volví a retomar cosas que había dejado olvidadas. Me apunté a un curso de fotografía los sábados, empecé a salir más con colegas que hacía meses que no veía, y me forcé a hacer cosas solo que antes me parecían tristes, como ir al cine o comer en una terraza por mi cuenta. Descubrí que no necesitaba compañía para sentirme bien, solo tiempo para reorganizar mis prioridades. Nadie me preguntó demasiado. Algunos sabían que nos habíamos separado, pero nadie se metió, y eso lo agradecí. No tenía ganas de explicar nada.
Lo vivido no cabía en un resumen. Un domingo por la tarde, mientras organizaba algunos archivos viejos en el portátil, encontré una carpeta de fotos de hace 3 años. Había una imagen de Laura y yo en Galicia, sentados en una piedra, comiendo empanada con las manos, sonriendo los dos como si no existiera ninguna tensión entre nosotros. Cerré la carpeta sin eliminarla. No por nostalgia, sino porque entendí que no hacía falta borrar el pasado para seguir adelante. No iba a reconstruir nada sobre eso, pero tampoco necesitaba fingir que nunca existió. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. No me refiero al legal, sino al personal. Pasar página no fue sencillo, pero tampoco fue una tortura. En el fondo, creo que ya había empezado a irme de esa relación mucho antes de que todo estallara. Solo necesitaba el golpe final para hacerlo real. Y ahora que ya no quedaba nada por discutir, por firmar o por vengar, lo único que quedaba era vivir. Sin rencor. Sin explicaciones. Sin ruido. 3 semanas después de firmar los papeles, me llegó una notificación del juzgado confirmando que el proceso estaba cerrado oficialmente. No sentí alivio ni tristeza, solo una sensación de tarea cumplida. Como tachar la última línea de una lista que llevaba meses pendiente. Me senté con el documento en la mano y lo leí 2 veces sin que nada me provocara ningún tipo de reacción. No tenía curiosidad por saber si ella también lo había recibido, ni ganas de compartir con nadie que ya era un hombre divorciado. Era un dato, no un evento. Había llegado el final. Punto. Al día siguiente, salí a cenar con Luis y un par de amigos. Nada del otro mundo, unas cervezas, un sitio tranquilo, conversación sobre fútbol, trabajo, alguna anécdota sin importancia. Ninguno preguntó por Laura, ni mencionó el tema, y lo agradecí. Me sentía cómodo en ese tipo de silencio. El que no necesita que se hable de lo obvio. Me reí más de lo habitual, bebí lo justo para dormir sin sobresaltos, y cuando volví a casa, puse música mientras lavaba los platos que había dejado en la pila. Era martes. Y por primera vez, sentí que los días ya no me recordaban a nada. Una noche, me escribió Bea, una amiga de la universidad que no veía desde hacía años. Me había comentado una publicación que puse en redes sobre un libro que estaba leyendo y a partir de ahí seguimos hablando. Me preguntó si seguía con Laura, y le dije que no, que habíamos terminado hacía poco. No dio pena, ni lástima, ni entró en detalles. Me habló de su trabajo, de su perro, de su última mudanza, y la conversación se hizo tan natural que me sorprendió no sentirme incómodo. Era la primera persona con la que hablaba largo y tendido desde todo lo ocurrido, y no tuve que explicarle nada. Solo era yo, fuera del contexto de la traición, de la rabia, del juicio. Y eso me hizo darme cuenta de que había una parte de mí que ya no pertenecía a esa historia. Después de unos días de charla suelta, Bea me propuso vernos. No era una cita. Era un café, un reencuentro, nada más. Acepté sin pensarlo mucho. No porque me interesara iniciar algo, sino porque me apetecía volver a hablar con alguien en persona sin tener que fingir que estaba bien ni justificar mis decisiones. Quedamos un sábado por la tarde, en Lavapiés. El sitio era pequeño, con pocas mesas y luz cálida. Ella llegó puntual, con una bufanda enorme y una expresión relajada. Nos saludamos con 2 besos y nos sentamos sin esa incomodidad típica de los reencuentros. Hablamos de cosas banales al principio y luego de otras más personales, pero sin saltar al pasado. No me preguntó nada sobre Laura, y eso fue lo mejor que pudo haber hecho. Cuando terminamos el café, me dijo que se alegraba de verme bien, que no se notaba ni en mi cara ni en mi forma de hablar que había pasado por algo tan duro. Le respondí que eso no era casualidad, que me había obligado a ordenar las cosas de forma muy fría porque si me permitía un solo día de victimismo, me hundía.
Me miró con cara de entenderlo perfectamente y me dijo algo que me hizo pensar durante días. A veces la dignidad no se nota en lo que uno hace, sino en lo que uno se guarda. Esa frase se me quedó grabada. No porque fuera bonita ni profunda, sino porque describía exactamente lo que había hecho todo este tiempo. Me guardé muchas cosas. Me tragué muchas respuestas, muchas ganas de exponer, de gritar, de contar la historia desde mi lado. Me callé cuando podía haber arruinado reputaciones, me retiré cuando podía haber aprovechado el caos. Y no porque fuera mejor persona, sino porque ya no me servía de nada quedarme en ese lugar. Volver a casa después de esa conversación me dio una paz rara. No sentí que había conocido a alguien con quien empezar algo nuevo, ni que ese café fuera el principio de otra etapa. Lo sentí como una confirmación. Ya estaba fuera. Y lo que había empezado como una historia de traición, se estaba cerrando sin escándalos, sin espectáculos, sin necesidad de cerrar puertas con portazos. Solo con tiempo y distancia. A finales de ese mes, recibí una carta. No era certificada, ni tenía remitente, pero reconocí la letra antes de abrirla. Era de Laura. Una hoja doblada en 3 partes, escrita a mano, sin tachones, sin florituras. Me senté en la mesa de la cocina y la leí de una vez. Decía que no esperaba respuesta, que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, que había escrito la carta porque necesitaba vaciar cosas que no podía decirle a nadie más. Me hablaba de su vida actual, de su búsqueda de trabajo, de lo difícil que era explicar por qué había perdido el anterior. Me decía que había dejado de ver al otro tipo por completo, que no le contestaba ni aunque insistiera, y que no sabía si lo hacía por rabia o por vergüenza. Me dijo que había empezado terapia, que no por culpa de lo que pasó, sino porque quería entender por qué había actuado así durante tanto tiempo. Y al final, me decía que esperaba que algún día yo pudiera mirar atrás sin rencor, y que, aunque no creyera en el perdón, al menos supiera que ella no había olvidado todo lo bueno. No respondí. No rompí la carta, pero la guardé en un cajón y no la volví a abrir. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba una versión nueva de su historia. Yo ya tenía la mía. Una que no incluía explicaciones pendientes, ni perdones a medio camino. Lo único que me quedaba era la certeza de haber hecho lo que debía, sin convertirme en lo que ella fue conmigo. No necesitaba revancha, ni reconciliación, ni un último encuentro para cerrar heridas. Lo que había que cerrar ya estaba cerrado. Un domingo, volví a pasear por la calle donde estaba nuestra antigua cafetería de los sábados. Pasé por delante sin detenerme, sin mirar dentro, sin recordar conversaciones o risas. Solo era una calle más. Y cuando llegué a casa, abrí una libreta nueva. No para escribir sobre ella, sino para empezar de cero. Porque después de todo lo vivido, había algo que me había ganado con cada decisión, el derecho a contar mi historia como yo quería. Y lo único que sabía con seguridad era que esa historia ya no la incluía.